La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Rodrigo Ramírez Quintana es director de Borde Político, lo tenemos vía telefónica. Rodrigo, es un gusto saludarte. Te saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Hola Juan, Marcela, muy buenos días. Bien, Rodrigo, pues en primer término, para conocer tu análisis del cambio de formato del acto público para presentar el informe presidencial, ha sido motivo de una gran cantidad de comentarios a nivel nacional por los diversos analistas. ¿Qué lectura le das tú, Rodrigo? Bueno, primero que nada creo que es sano que el presidente de la República se decida abrir al escrutinio público, ya sea a partir de este nuevo formato que está planteando con jóvenes y distintos actores de la sociedad. Sin embargo, bueno, aquí nos caben algunas preguntas, ¿no? Un poco más metodológicas, es decir, ¿por qué hasta ahora, por qué hasta el cuarto año busca Enrique Peña Nieto intentar llegar a este tipo de sectores juveniles? Está respondiendo tal vez a un movimiento electoral en donde busca principalmente el apoyo de estos jóvenes que vamos a decidir la próxima elección presidencial. ¿Por qué no se está tratando de abrir un poco más al sector académico, por ejemplo? ¿Por qué se está tratando de trabajar únicamente con jóvenes? Entonces, también habría que preguntarnos cómo van a ser seleccionados estos jóvenes que participarán en este diálogo con el presidente, ¿no? Se hablaba de preguntas contestadas entre los mismos participantes, y habrá que ver cómo va a ser el formato de este mismo nuevo informe de gobierno, ¿no? En primer punto, creo que es sano que el presidente decida abrirse al escrutinio público. Sin embargo, habrá que ver ya la puesta en marcha de cómo va a estar funcionando, y si no es una mera simulación por parte del gobierno federal. De hecho, algunos comentaristas en medios de comunicación han adelantado lo que tú mencionas precisamente, Rodrigo, que sea una mera simulación, porque incluso dentro de la convocatoria, pues de los jóvenes que van a estar presentes en este informe presidencial, en el acto público, se les permitirá hacer algunas preguntas al presidente, pero habrá filtro, es decir, tendrán que pasar antes las preguntas y luego ya se encargarán de seleccionar, de acuerdo con la convocatoria, las mejores preguntas y las más interesantes para planteárselas al presidente. Sí, creo que al final de cuentas, pues es una apuesta muy importante por parte del gobierno federal abrirse a este tipo de mecanismos, porque pues evidentemente si las cosas no resultan bien o son simuladas y se ve de manera muy visible, pues la ciudadanía también va a reaccionar, ¿no? Es evidente que muchos estarán pendientes de cómo va a ser este ejercicio, y pues difícilmente van a avalar un mecanismo de diálogo per se, ¿no? Entonces, creo que la ciudadanía va a estar muy interesada en cómo opera este mecanismo. Ajá. Rodrigo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Rodrigo, a mí lo que le voy a poner mucha atención es en la manera en que va a seleccionar a los jóvenes que van a estar presentes, independientemente de si les dan oportunidad de preguntar o si tienen que preguntar con anticipación para que de ahí escojan las preguntas. ¿Cómo los van a seleccionar? ¿Cómo van a ser lo suficientemente representativos de todos los jóvenes de este país, que por cierto, pues están ramificados en muchos estratos, ¿no? Sí, creo que a final de cuentas, pues esa es una de las preguntas fundamentales que se debe estar haciendo, justo como lo mencionó Juan. Si se están tratando de atacar los filtros de preguntas, sino también filtros de perfiles de ciudadanos. Exacto. Es decir, dudo que vaya, por ejemplo, a haber gente que esté a favor del movimiento magisterial, dudo que vaya a haber jóvenes que sean los más críticos hacia el gobierno federal. Entonces, pues sí, habrá que ver bien quiénes son los perfiles que van a estar participando en este diálogo, para ver también si vale la pena, ¿no?, este ejercicio de interacción con el presidente de la República, ¿no? Porque también no sería sano para el mismo ejercicio del informe de gobierno, pues que sea únicamente ver a las juventudes, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, o a sectores más afines al gobierno de la República, ¿no? Porque al final de cuentas, pues deslegitimaría todo este proceso, y que creo que eso es lo que menos
sano le hace al país en estos momentos. Ajá. El presidente reclamó, bueno, siento que lo hizo en tono de reclamo, esto de que lo bueno casi no se cuenta. Y dice, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Y admite que se enfrentan momentos difíciles como país, enfrentamos momentos y retos complejos y momentos difíciles. Desde luego tenemos que atender lo que no está bien y seguir siendo críticos. ¿Te parece justo el reclamo del presidente? Bueno, yo creo que pues este reclamo del presidente viene evidentemente relacionado con los altos índices de desaprobación de su gestión. No creo que este ejercicio deviene de estas encuestas en donde pues es el presidente peor evaluado que hemos tenido pues desde hace mucho tiempo y que evidentemente ya está preparando su terreno de salidas o su transición hacia el próximo sexenio. Y creo que sí, evidentemente, pues para nadie es sorpresa que la situación nacional pues cada vez es más preocupante en todos los sentidos, ¿no? De económica, seguridad, de materia de políticas públicas, desarrollo. Creo que la situación no es la óptima. Sin embargo, pues sí, coincido con que hay cosas importantes, como lo mencionó todo la parte del sistema acusatorio, es importante de rescatar la implementación. Es decir, hay temas que son puntuales y que han tenido trascendencia y que debemos aprovecharlo, ¿no? Ajá. Bien anotado lo que nos comparten y a mi vez te lo comparto a ti, Rodrigo. Los cambios se dan por dos razones. Uno, porque se quieren dar, o dos, porque se tienen que dar. El informe cambia de formato por la segunda razón. Es decir, tiene que cambiar de formato. Sí, yo creo que la parte fundamental es, pues, sí, abrirse a la ciudadanía, pero tampoco debemos olvidar esta responsabilidad que tiene el presidente de la República ante el Congreso de la Unión, ¿no? Que finalmente esa era la lógica de el Día del Presidente, como se conocía anteriormente, pues una rendición de cuentas al Congreso que pues ya no existe, ¿no? Desgraciadamente, pues desde el sexenio anterior, el informe únicamente es entregado al Congreso de la Unión, que pues se supone que es la expresión de la voluntad de la pluralidad de México, y ya no existe, ¿no? Únicamente pues se hace la entrega oficial y ya no está el presidente para recibir las críticas o el apoyo de los distintos legisladores. Y creo que ese es un punto que si bien no tiene tanta repercusión mediática, creo que es muy importante que volvamos a rescatar este ejercicio democrático de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión, ¿no? Claro. Son 5 ejes sobre los que versará el informe del presidente. Educación de calidad, México próspero, México incluyente, México en paz y responsabilidad global. Todos ellos, bueno, con detalles finos que tal vez tendría que analizarse por separado y tendríamos que ver realmente qué tanta educación de calidad contamos, qué tanto estamos en la prosperidad, qué tanto somos incluyentes, qué tanto estamos en paz, sobre todo con las últimas semanas tan convulsas en algunos de los estados. Y si estamos atendiendo a esto que es el mundo globalizado y si tenemos como país, como nación, esta responsabilidad. ¿Qué lectura haces de los ejes temáticos del informe? ¿Me puedes repetir la pregunta? No puedo. ¿Qué lectura haces de los ejes temáticos del informe? Pues creo que los ejes temáticos tienen que ver con, evidentemente, los puntos más, los puntos nodales que ha hecho el gobierno federal, ¿no? Evidentemente, el que será más controvertido tiene que ver en estos momentos con el de la educación de calidad por todo el conflicto magisterial que estamos viviendo. Y yo creo que seguramente ese debe ser el punto más importante, tal vez, de este informe de gobierno, porque, pues, está claro que las cosas están totalmente divididas, ¿no? En donde pues sigue un grupo muy fuerte en contra de la reforma educativa y el secretario de Gobernación, el secretario de Educación Pública, pues siguen defendiendo a capa y espada este proyecto legislativo que pues no ha dado los resultados que la gente esperaba, ¿no? Como bien mencionabas en un principio, próximamente seguramente van a hablar con la presidenta comisionada del Instituto de Evaluación Educativa y seguramente les podrá contar mejor por qué estas reformas no están recibiendo la legitimidad que esperaban, ¿no? Tal vez fue la reforma del Pacto por México, tal vez la más pequeñita, pero que la que menos se ha
tenido éxito, digamos, en su implementación, porque pues es una práctica común de este gobierno de Peña Nieto, en donde no ha existido un mayor consenso para la implementación de reformas estructurales, de política pública, en donde la pluralidad pues no se ha escuchado en muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas o estos ejes temáticos darán mucho de qué hablar, porque pues es la apuesta que ha tenido el gobierno de la República durante estos 4 años, y que debemos pues primero esperar a ver qué nos dice el presidente Peña Nieto, para después evaluarlo y empezar a trabajar sobre las críticas o el apoyo, los argumentos, y evidentemente tener pues cada vez más una opinión mucho más argumentada sobre lo que está pasando en nuestro país. Claro, Rodrigo, en un informe de esta naturaleza es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Llama la atención que el presidente no esboce como parte de los ejes temáticos lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Y entonces vamos a la situación que se está viviendo, o sea, la impunidad que se está presentando. Raimundo Riva Palacios escribió que, bueno, hay recién 3 situaciones que son importantísimas. Lo del secuestro del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Puerto Vallarta, las ejecuciones extrajudiciales en Tanguato y la decisión política de no castigar un crimen en Chilpancingo en 2009 para cuidar a sus aliados en el Pacto por México. Tres botones de muestra de lo que está pasando en el país en función del Estado de Derecho. La ausencia, por supuesto que también dice cosas, ¿no? Sí, creo que a final de cuentas pues son los temas en donde Enrique Peña Nieto pues no se va a querer meter, ¿no? A final de cuentas creo que es el eslabón más débil que tiene nuestro sistema político mexicano, mexicano, en donde pues el Estado de Derecho pues es un tema que engloba todo, ¿no? A final de cuentas no podemos esperar que haya muchos mensajes sobre este tema, porque pues creo que las condiciones y las características que vemos todos los días, todos los mexicanos, pues son contradictorias a un mensaje tal vez esperanzador o sobre el tema, ¿no? Entonces creo que en este sentido el presidente Enrique Peña Nieto pues debe ser muy cuidadoso para no decir cosas que realmente falten a la realidad de los mexicanos, ¿no? Que finalmente somos los que estamos viendo pues diariamente todos estos contextos de crisis, ¿no? Bien, Rodrigo, tendremos la oportunidad de platicar contigo después del informe para conocer tus impresiones en torno al mensaje presidencial, pero también te invitamos para que nos dieras a conocer este proyecto de plataforma digital anticorrupción que está preparando Borde Político, si pudieras adelantar algo al auditorio. Sí, claro. Pues mire, ahorita con toda la coyuntura del Sistema Nacional Anticorrupción, con el impulso de la participación ciudadana en este combate frontal a la corrupción y la lucha por la transparencia, desde Borde Político estamos comenzando a diseñar una plataforma en donde los ciudadanos podamos empezar a mapear casos de corrupción muy puntuales. Es decir, que tú desde tu celular o desde tu computadora puedas empezar a mapear desde la mordida que te pide el oficial hasta cosas más de más impacto, por ejemplo, como algún moche que te pida algún funcionario público para el desarrollo de una obra de infraestructura. Y esto lo estamos empezando a diseñar, esperemos que salga a inicios del próximo año, y lo que queremos es que la gente empiece a participar en esta lucha contra la corrupción. Es decir, sabemos que tenemos que cuidar muchos factores, como por ejemplo la figura del testigo protegido o informante, como se conoce en términos jurídicos, para que la gente se sienta cómoda al denunciarnos, porque muchas de las consideraciones es que la gente no denuncia actos de corrupción, pues porque evidentemente tiene miedo de las represalias que puedan ocurrir. Es decir, no vamos a denunciar públicamente a nuestro jefe de despacho por actos de corrupción, porque sabemos que nuestra cabeza irá después de la suya, ¿no? Entonces, desgraciadamente creo que no existen los estímulos ni los mecanismos para que los ciudadanos podamos empezar a luchar contra la corrupción en los distintos sectores, y esta plataforma lo que busca pues es eso, ¿no? Primero, crear una ética de la corresponsabilidad en términos del combate a la corrupción, y después activarnos, ¿no? Ejercer el mecanismo de activación para que realmente pues las autoridades empiecen a realizar su trabajo. Creo que lo que sucedió en el Sistema Nacional Anticorrupción fue una buena experiencia. Al final de cuentas
quedó un buen ejercicio para el combate a la corrupción, y creo que ahora a nosotros nos toca implementarlo. Y es justo la propuesta de Borde. Pues ya estaremos platicándoles más adelante de sus impresiones, evidentemente las recomendaciones en términos de la plataforma pues quedarán abiertas al escrutinio público, porque lo que queremos es que esta sea una plataforma de todos, ¿no? Entonces, afortunadamente vamos a poder sacar esta plataforma, espero, para el inicio del próximo año, y que realmente pues cambie las cosas que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, Rodrigo, pues estaremos al pendiente también de este proyecto de plataforma digital anticorrupción, y como siempre agradeciendo tu valiosa participación aquí en Contextos. Hasta luego, saludos, auditorio. Rodrigo Ramírez Quintana, director de Borde Político.